la clase anterior han visto la segmentación de los bronquios, ¿cierto? Sí. ¿Llegaron a ver todos? Sí. Ahora vamos a repasar un poquito de esto, nos da tiempo al final. Pero hoy día vamos a complementar ya la parte final de lo que corresponde al sistema respiratorio. Ya con la clase de hoy estaríamos terminando cardiovascular y respiratorio, ¿cierto? Bien, entonces voy a hacer primero unos cuantos datos en la pizarra y luego pasamos a detallar en la estructura que tenemos allí en los preparados. Entonces, vamos a ver este de acá. A3. Vamos a ver, vamos a ponerle un poquito. Vamos a hablar entonces aquí de lo que es, en primer lugar, la pleura. Ustedes saben que la pleura es una membrana de qué tipo? Membrana serosa. Muy bien. Algunas serosas habitualmente, recuerden ustedes que generalmente producen un líquido lubricante, ¿verdad? Que de alguna manera permite el deslizamiento de la estructura que protege. En este caso la pleura se va a encargar de la protección de los pulmones. A su vez la pleura también va a permitir dividir la cavidad torácica en tres espacios. Eso es lo que voy a en primer lugar graficar aquí. Entonces ponemos en primer lugar el título, pleura, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer un esquema así sencillo de lo que significa la pleura, voy a tener algo más o menos como esto de acá. Esta morfología. Yo aquí en la parte inferior voy a dibujar las fibras de un músculo que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es el principal músculo inspiratorio llamado el diafragma. Entonces, miren ustedes lo que yo voy a graficar. La pleura entonces es una membrana serosa, 1, 2, forma un líquido o secreta un líquido lubricante justamente para el órgano que protege, que son los pulmones. Y en tercer lugar había mencionado que se encarga de dividir en espacios, ¿verdad? El primer espacio que yo voy a encontrar es el siguiente. En primer lugar, yo tengo que graficar aquí una cavidad, un espacio un poco más pequeño dentro de esa primera que he dibujado, que es la pleura parietal. ¿Cómo le vamos a llamar a esta segunda? Vean ustedes que se encuentra dentro y que tapiza directamente al pulmón. Ponemos nombre en primer lugar que está afuera. Este primero que hemos señalado aquí se denomina la pleura parietal. La pleura parietal. Parietal quiere decir pared. Rodea toda la cavidad torácica. Obviamente cubre y protege las estructuras que están cerca. Recuerden que a nivel del tórax, lo que separa la pleura del tórax propiamente dicho, ¿cómo se denomina? ¿Quién me dice? No es que la pleura esté directamente adosada, está. Pero hay una estructura, ¿ya? Que si les digo el nombre me van a sacar la respuesta rápido, pero ¿cómo se denomina esa estructura que rodea la cavidad torácica y toma contacto con la pleura parietal? Fascia endotorácica. Bien, ¿cómo? Fascia Fascia endotorácica, muy bien. Ese es un examen, por eso lo recalco. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la pleura, si bien es cierto, va a rodear el tórax y va a formar dicha cavidad, está adosada o toma contacto con la fascia endotorácica, perfecto. Que luego se va a continuar a nivel del abdomen con la fascia transversales, que ya lo veremos después. Entonces tengo en la porción externa aquí lo mismo. ¿Cómo le llamamos aquí también? Esto le vamos a llamar la pleura parietal. ¿De acuerdo? Pero dentro yo he graficado una segunda cavidad. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vean ustedes, una segunda cavidad y que no está directamente adosada a la primera, sino que deja un espacio, ¿cierto? Deja un espacio. Primero le ponemos nombre a esta segunda, vamos a ponerla por acá arriba. ¿Cómo le vamos a llamar a esta segunda estructura? Esta es la pleura visceral. Mis pulmones ya están pasando mejor vida ya. La pleura visceral. Como su nombre lo dice, la pleura visceral se va a encargar de directamente envolver, cubrir y proteger al pulmón en este caso. Esto es parecido a lo que hablábamos con el pericardio. ¿Cómo se dividía el pericardio? Pericardio, fibrosis, serosis, ¿cierto? ¿Y cuál se subdivide en dos? El seroso, en parietal y visceral, ¿no? Y recuerden ustedes que el visceral es el epicardio. Así como hay un fibrosis seroso, aquí hablamos de parietal y visceral. Entre las dos pleuras, la parietal y la visceral, vean ustedes, se forma un ¿qué? Un espacio, que en el ser vivo en realidad es un espacio virtual, es casi imperceptible. Cuando existen patologías, por ejemplo, una neumonía, un tumor, una infección, e incluso, por ejemplo, los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca, que hacen de que toda la presión y volumen de sangre se vaya a pulmones y luego todo ese líquido sigue pasando hacia atrás y se sale al intersticio,
Recuerden ustedes que la palabra intersticio se refiere a lo que está fuera de los vasos, es parte del extracelular. ¿Recuerdan? Seguro han visto ya en biología, probablemente en bioquímica, lo que es el intra y extravascular. Entonces, yo tengo mi vaso y lo que está afuera es el extravascular, ¿cierto? Y ahí está el intersticio. Entonces, el líquido siempre se sale de los vasos, ¿no? Cuando ustedes vean patología como insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es patología venosa, los capilares, el agua trasuda, sale, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ese líquido se acumula, sale hacia el intersticio de los capilares, ¿y dónde se va a acumular? En este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Espacio o cavidad pleural. El nombre correcto es espacio pleural. Vamos a poner entre paréntesis cavidad pleural, que está formado, como les digo, virtualmente en el ser vivo es un espacio realmente muy imperceptible, prácticamente toma un contacto, casi se fricciona con la parietal, pero para efecto esquemático lo estoy poniendo así para que sepan diferenciar. Entonces, tenemos cavidad pleural del lado derecho y cavidad pleural del lado izquierdo. Recuerden que entre ambas pleuras tenemos una película de líquido, ¿de acuerdo? Que es lo que justamente puede incrementar y formar los llamados derrames pleurales. Que ya cuando lleguen ustedes a los cursos clínicos van a ver el famoso síndrome pleural. Que sí tienen que recordar los tipos de pleura, ¿no? Cuál es ya la fisiología, que lo verán en su curso respectivo y en adelante. Pero anatómicamente hablando, así es como vamos a dividir. Ahora, la pleura parietal a su vez la vamos a dividir en ¿cuántas porciones? 4 porciones. Vamos a ponerlo por acá y vamos señalando. Vamos a ver el rojito, que es el que mejor se ve. Mi pleura parietal a su vez la vamos a dividir en 4 porciones, ¿ok? Si vamos desde arriba hacia abajo, es decir, la pleura que rodea, ¿verdad?, a la cavidad torácica y que toma contacto con esa fase endotorácica tiene 4 porciones. Primera porción, aquí en la parte más alta, la que prácticamente toma contacto con la región del cuello, de ahí también el nombre que va a tener, se va a denominar la pleura cervical, también llamada pleura apical. Es la porción más alta, estamos hablando de esta porción, ¿estamos de acuerdo? Es aproximadamente 2 a 2.5 centímetros de la clavícula. Por eso es que muchas veces cuando ponemos un catéter venoso central, ¿no? A veces cuando ya ustedes empiezan a trabajar, cuando sean internos, van a poner catéteres a nivel de la vena yugular o a nivel de la subclavia. ¿Qué pasa? Que como la cúpula pleural es el otro nombre, por si acaso, también se llama la cúpula pleural, o la pleura cervical o apical, como toma contacto a nivel del cuello, uno al hacer la punción con la aguja puede tocar, ¿qué cosa? La parte superior, ¿cierto? La pleura apical. ¿Y qué voy a producir si yo pincho acá? ¿Va a entrar qué cosa? Hacia afuera, aire, ¿no? Se forma el neumotórax, por ejemplo, el neumotórax. Les puedo poner un caso clínico, ¿no? Paciente varón de 25 años de edad, que ingresa por disnea súbita. Disnea es falta de aire, disnea súbita, ¿no? Es fumador activo, ¿cierto? Y observan ustedes, ¿no? La radiografía de tórax se ve hacia un neumotórax extenso. Ustedes van a ver en la plaquita que el pulmoncito se ve así, un muñón, y todo se ve negro alrededor. Eso es aire que entra. ¿Okay? ¿Cuál es el diagnóstico de lo que estoy diciendo? Se llama neumotórax espontáneo. La causa más frecuente es porque aquí se forman bulas, se forman bolsas de aire que se rompen de forma espontánea. El caso que les puse primero, que sería un neumotórax, pero iatrogénico, o sea, culpa nuestra, ¿verdad? Quise pulsar la yugular y ¡plac! O la subclavia, perdón, y toqué con la punta la cúpula o pleura apical, se metió el aire que produjo un neumotórax. Alguna vez harán algún neumotórax, siempre pasa, pero pequeño generalmente, ¿no? Esa es la pleura apical, pleura cervical o cúpula pleural. Primera porción de pleura parietal. La segunda porción es la que ya prácticamente toma contacto con esa fase endotorácica, y la que acabamos de mencionar en el tórax propiamente, que se va a denominar la pleura costal. De allí su nombre, la pleura costal. Entonces, si tenemos acá el muñeco, vamos al esqueleto, para un poco hacerlo más dinámico. Acá tenemos el esqueleto, vean ustedes, tenemos toda la cavidad. Hace 1000 años con estos esqueletos. Entonces yo tengo aquí la pleura cervical o apical, irá aproximadamente, dijimos, ¿cuántos centímetros? 2.5 centímetros de la clavícula, hasta donde está mi dedo.
Y luego viene toda la pleura que va a estar rodeando justamente toda la porción del hemitórax correspondiente. A esa pleura le llamaremos pleura costal. ¿Ok? Esa es la que tiene mayor sensibilidad dolorosa. Pregunta de examen. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que lo asaltan con arma blanca, ¿qué es arma blanca? Cuchillo, ¿no? Una navaja, ¿verdad? Como dicen los chicos de la chaira, ¿no? La navaja. Entonces, cortan a este nivel o al querer asaltar, lesionan y con la punta tocan a este nivel y atraviesan un espacio intercostal. El dolor que se siente allí es muy fuerte, es un dolor de hecho que se dice dolor en punta de costado o dolor en lanza. ¿Por qué? Porque la sensibilidad que tiene la pleura parietal, sobre todo en su porción costal, es muy alta. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que ahí la inervación principalmente está por los nervios que se cruzan por aquí. ¿Cómo se llaman los nervios que pasan en los espacios intercostales? Nervios intercostales. ¿Que son nervios de qué tipo? ¿Somáticos o vegetativos? Somáticos. Estamos hablando de sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso puede ser una buena pregunta de examen, ¿no? Un paciente que tiene un asalto o que le cortan a nivel del tórax, sufre un accidente, ¿no? Y tiene dificultad para respirar y dolor intenso en punta de costado. Ese es el término con el que se le conoce al dolor, se llama dolor pleurítico. Cuando lleguen ustedes a medicina interna, a su curso de introducción a la clínica semiología, les van a enseñar el dolor pleurítico. ¿Qué cosa es eso? Es un dolor urente, es un dolor, digamos, como una lanza como tal. ¿Por qué? Porque es un dolor muy irritativo. Lo mismo pasa en cirugía cardíaca, cuando el cirujano opera el tórax, a veces entra por esta zona, lo que llamamos mini toracotomía, o sea, mini tórax, tomía, corte. Hace un pequeño corte debajo de la mama izquierda y por ahí opera, por ejemplo, la válvula mitral, supongamos. Entonces, como hace un corte transversal, ¿qué va a tocar? Un nervio intercostal. Y el dolor es exquisito porque, obviamente, también indirectamente que va a tocar la pleura parietal, ¿cuál? Costal. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál de las 4 pleuras parietales es la que tiene mayor sensibilidad, respuesta, costal. Y la que más se lesiona, la apical o cervical. Tercero, la tercera porción es la que nos va a permitir darle el nombre a la cavidad o espacio que vamos a ver o van a ver la siguiente clase. Miren ustedes, tenemos una entonces, pleura apical o cúpula pleural. 2, la pleura costal. 3, la que mira hacia la línea media, ¿de acuerdo? Es la porción, digamos, medial y que toma contacto con este espacio cuya principal estructura evidentemente va a ser el corazón y el pericardio. Pero como este espacio que está al medio, el espacio entre la cavidad pleural derecha y la cavidad pleural izquierda, va a tomar un nombre, le vamos a denominar el mediastino. ¿Cómo le vamos a llamar a esta pleura que se encuentra entonces en la parte medial? Se llama pleura parietal mediastina. Entonces acá ponemos 3 o tercera porción, pleura parietal mediastina. Entonces cuando ustedes les pregunten qué cosa es el mediastino, la verdadera definición ¿cuál sería? Es el espacio entre las pleuras parietales mediastínicas. Están casi mirándose. Ahora vamos a decir en qué nivel de vértebra casi toman contacto. Esa es pregunta de examen, ahorita lo vamos a decir. ¿Sí? Pero más allá de decir que el mediastino está entre los dos pulmones, falso. Entre las dos cavidades pleurales, más o menos. ¿Cuál es lo correcto? Entre ambas pleuras parietales mediastinos. Profe, pero se llaman parecidos. Sí, pues, pero es la forma de educar. Entonces, ¿qué es el mediastino? Es el espacio que se encuentra entre las pleuras parietales mediastinas. Más sencillo, entre ambas cavidades pleurales. ¿De acuerdo? Cuando ustedes lleven igual en cursos clínicos, les van a hablar de un síndrome mediastínico. ¿Qué cosa es eso? Que yo puedo tener acá alguna obstrucción, por ejemplo, de una tumoración, un linfoma, el timo que está aquí arriba, ¿cierto? Y puede generar en una placa ver esto ancho. El callado de la aorta de repente tiene un aneurisma y acá ustedes se ven ancho. Entonces uno dice, eso es un síndrome mediastínico. Hay una alteración a nivel del mediastino y tengo que ver de qué se trata. ¿Se entiende? Bien. La cuarta y última, y no por eso menos importante, es la que toma contacto hacia la cara inferior. La pleura parietal va a tomar contacto con una estructura muscular, pero no toma contacto, es decir, toma contacto sí, pero con la parte muscular de esta estructura. ¿Qué quiere decir? Que el músculo diafragma, en la porción media, a este nivel, lo que estoy poniendo con color verde, es una porción netamente fibrosa. Es lo que se conoce, por si acaso, como el centro
centro frénico. Sin embargo, las partes laterales son 100% musculares. Y es allí donde toma contacto en su parte superior ¿con qué? Con la pleura parietal. Pero ¿cómo se le va a llamar si toma contacto con el diafragma? Pleura parietal diafragmática. ¿Listo? Entonces lo que acabo de clasificar acá es la división que tiene nuestra pleura parietal según la ubicación. Entonces, hacia arriba, pleura parietal apical cervical o también llamada cúpula pleural. 2. Hacia afuera y enteramente adosada al tórax a la fase endotorácica, pleura parietal costal. 3. Hacia la línea media y que me delimite el espacio llamado mediastino. ¿Cómo se llama? Pleura parietal mediastino. Y finalmente, número 4, hacia abajo, la que toma contacto con el diafragma. ¿Qué porción del diafragma? La porción muscular o externa. Justamente allí la base de los pulmones descansan sobre ella, se llama pleura parietal diafragmática. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, como cada estructura que estudiamos en anatomía, tenemos que hablar de su irrigación y su inervación, ¿cierto? Vamos a empezar con la inervación, ya que he puesto ejemplos de posibles casos clínicos o cómo ustedes pueden identificar dónde está la lesión. Pleura parietal cervical. ¿Quién me dice qué estructura o qué nervio se encarga de su respectiva inervación? Voy a poner esto más acá porque ya no lo voy a utilizar. ¿Qué nervio se encarga de la inervación de la pleura apical, cervical o cúpula pleural? El nervio T1, el primer nervio intercostal. Más que intercostal, no. El primer nervio torácico, o sea, T1 propiamente. Cuando T1 sale y sale desde atrás de la médula espinal, al dar la vuelta y a introducirse hacia el tórax, va a dar inervación a esa porción. ¿De acuerdo? T1. Entonces la inervación, vamos a ponerlo por acá, aquí en rojito, inervación T1. ¿Ok? ¿Quién se va a encargar de la inervación de la pleura costal? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Quién se encarga de la inervación aquí? Los nervios intercostales. ¿Cuántos pares son? 11 pares. Porque el número 12, ya que no hay costilla 13, se dice nervio subcostal. ¿De acuerdo? Me van a poner ahora 12 pares, ¿ah? Son 11 nada más. ¿Ok? Al 12 le llamamos subcostal. ¿Listo? Ya saben ustedes que son los más irritativos, de mayor dolor. Pleura parietal mediastínica. Recuerden ustedes, lo van a ver en la clase de mediastino, pues ustedes ya saben que existe un nervio que desciende acompañando, vamos a dibujarlo así, vamos a ejemplificarlo. Color negro, ¿no? Desciende, recuerden ustedes, originado de C3, C4, C5, viene bien adosado y acompañando a la arteria mamaria interna que baja con él. Y en su trayecto hace esto, ¿no? A la pleura mediastínica, ramas al pericardio y luego se va al diafragma. ¿Cómo se llama este nervio? El frénico. Entonces la pleura parietal mediastínica va a estar inervada por el nervio frénico. Origen radicular, C3, C4 y C5, principalmente, no se olviden, pregunta clásica de examen, C4. ¿Okay? Entonces yo les podría preguntar a ustedes, porque ya estamos en el capítulo donde ya lo podemos preguntar mejor, más que en cuello o más que en nervios el ciclo anterior, ¿qué tipo de inervación tiene el frénico? Somático, de tipo mixta, motor sensitivo. ¿Motor para qué? Para el músculo diafragma. ¿El músculo diafragma es un músculo inspirador o expirador? Inspirador. Cuando uno toma aire e inspira, ¿hacia dónde va el diafragma? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Expande el tórax, la caja, ¿no? Se expande la caja. Eso es gracias al accionar del frénico. Por eso cuando se lesiona el nervio frénico, ¿qué pasa? El hemidiafragma, porque habitualmente si se lesionaran los dos, entrarían en insuficiencia respiratoria, no podrían respirar. Pero habitualmente en cirugía se lesiona, por ejemplo, el derecho. Ustedes en la placa ven cómo el hemidiafragma se sube, ¿verdad? Y el paciente puede tener un poco de hipo, ¿no? Y puede tener cierto grado de dificultad al respirar. Pero eso con terapia mejora. Pero la parte motor es al diafragma. ¿Y la parte sensitiva para quién sería? 1. Pericardio ¿qué? Fibroso. Pericardio fibroso. 2. Pleura parietal mediastínica. ¿Qué más? Pleura parietal diafragmática. Entonces acá yo voy a agregar, miren, la diafragmática, inervación, nervio frénico. ¿Se entiende? Así le vamos a preguntar. Entonces el frénico no solamente...
como dices, no te entiendo. Frénico para el diafragmático, ese cuando. Bueno, es este nivel. Acá está la pleura parital diafragmática y aquí también de ramas para esta zona. O sea, inerva, pericardio fibroso, pleura parietal media esquímica, pleura parietal diafragmática y finalmente el músculo diafragma. Recuerden ustedes, y esto es pregunta examen, ¿cuál de los dos frénicos atraviesa y se va al abdomen, el derecho o el izquierdo? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si lo han hecho, pero de repente han leído. Calificando por si acá ya. Recuerden ustedes que el diafragma tiene hiatos. Algo le hemos dicho ya. Sí. Hay un hiato que está a este nivel. El T8, ¿correcto? ¿Quién atraviesa allí? El frénico derecho y la vena cava inferior. Y el frénico vamos a meterlo por acá. Ya. ¿Y en el lado izquierdo qué pasa? No atraviesa en el lado izquierdo, simplemente se queda ahí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes les pregunten qué frénico es más largo, respuesta. ¿Cuál es más largo? El derecho. ¿Cuál atraviesa del tórax al abdomen? El derecho. ¿Qué hiato? A nivel de T8. ¿Acompañado de quién? Vena cava inferior. Arteria vena cava inferior. ¿De acuerdo? Y la inervación ya lo dijimos. No se olviden, repito última vez, pericardio fibroso, sensitivo. ¿Qué más? Pleura parietal media esquínica. ¿Qué más? Pleura parietal diafragmática. Y motor, músculo, diafragma. De eso se encarga nuestro nervio frénico. Bien. Entonces tienen ustedes lo que significa la inervación. Vamos a la irrigación ahora. Vamos a poner un costadito, acá. Irrigación. ¿Quién se va a encargar de la irrigación de la pleura apical? Esta es una buena pregunta de examen, ¿no? Porque hemos hablado de esta arteria ya, seguramente se las han mostrado, no sé si lo hicieron conmigo, con su otro docente. Pero ¿cómo se llamaba aquella arteria que se encargaba también de la irrigación de la tráquea cervical, del esófago cervical, del esternocleidomastoideo en su porción media? ¿De qué arteria estoy hablando? Uy, lo estaba estudiando, ¿ah? A ver, repito. ¿Cómo se llama la arteria que irriga la tráquea cervical? He hecho tráquea en la clase pasada, ¿verdad? Irriga la tráquea cervical, el esófago cervical, ¿no? Y si digo la siguiente glándula lo sacan, pues, ¿no? ¿Qué más dije? Ah, ahora sí, pues dije glándula. Tiroidea inferior. Entonces en el inferior, la superior está 2 cuadras más arriba. La arteria tiroidea inferior se llama tiroidea, pero irriga también, o sea, antes preguntábamos, ¿no? Ramas no glandulares de la tiroidea inferior. ¿Se entiende? ¿Qué me tienen que contestar allí? Ramas esofágicas, ramas traqueales, ¿qué más? La cricotiroidea, la infrayoidea para los músculos infrayoideos que ustedes ya saben cuáles son, ¿no? El esternocleidoyoideo, el esternotiroideo, el tiroyoideo y el esternocleidoyoideo. ¿Qué más? Hemos dicho ramas, las glandulares de la tiroides y finalmente la pleura parietal apical. Entonces, una pregunta interesante podría ser, ¿qué estructura que no es ni glándula ni víscera irriga la tiroidea inferior? Respuesta, la pleura apical o pleura cervical. Vamos a poner acá entonces arteria, voy a poner en rojito porque el otro plumón no se ve bien. Arteria tiroidea inferior. ¿Se entendió, no? Ahí les da también la arteria esternocleidomastoidea media, ¿no? Ya no se olviden también que el esternocleidomastoideo tenía triple irrigación, ¿verdad? La parte superior, tiroidea superior, la parte media, la tiroidea inferior y la parte, la parte superior, la arteria occipital. ¿No? Hablo del músculo esternocleido, por si acaso vayan a preguntar, ya que es sección del cuello. Tercio superior del esternocleido es la occipital. Tercio medio, tiroidea superior, y tercio inferior, tiroidea inferior. ¿De acuerdo? Bien. Irrigación de la porción costal, fácil, ¿no? Si son los nervios intercostales quienes inervan, ¿quiénes irrigan? ¿Quiénes irrigan? Las arterias intercostales. Intercostales, que igual son 11 pares. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Si los nervios intercostales inervan a la pleura costal, las arterias tendrán que irrigar, pues. ¿De dónde nacen? Acuérdense eso, por favor, porque esto es importante. Cuando ustedes hacían la irrigación acá, dividían, recuerdan, el tórax en 3 porciones, ¿verdad? Una porción anterior, la porción lateral y la porción posterior, ¿cierto? ¿Quién da las 6 primeras arterias intercostales anteriores? ¿Qué arteria?
¿Qué rama es la subclavia? ¿Cuál desciende? ¿Que acompaña al frénico? La arteria mamaria interna. Entonces, mamaria interna desciende y me da la 1, 2, 3, 4, 5 y sexta intercostal anterior. Vamos hacia la parte lateral. La primera intercostal lateral, la arteria torácica superior, que rama el axila. Y la segunda y tercera intercostal lateral, ¿quién la da? La mamaria externa, que es rama del axilar. Recuerda cuando tienen que repasar porque eso ya lo han hecho en irrigación. ¿Quién origina ahora la parte posterior, las arterias intercostales posteriores? Las tres primeras, ¿quién origina? La intercostal suprema o intercostal superior, rama de la segunda porción de la subclavia. Da la primera, segunda y tercera. Y de la 4 a la 11, la aorta torácica. ¿Sí? Y esas dan la vuelta y van a irrigar los espacios anteriores que faltan, 7, 8, 9, 10 y 11, en la parte anterior. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar la irrigación acá? Dependiendo de la región. Repito, 6 primeros espacios intercostales, mamaria interna. La parte lateral, la primera intercostal lateral, la arteria torácica superior, rama del axilar. La segunda y tercera intercostal lateral, de la mamaria externa o torácica externa, que a su vez es rama del axilar. Y hacia atrás, primera, segunda y tercera intercostal posterior de la intercostal superior, que es rama de subclavia. Cuando han visto la subclavia, la segunda porción, recuerden, había un tronco, el intercosto cervical. Y de ese tronco intercosto cervical nace la intercostal superior, su nombre lo dice. Y esa me irriga los 3 primeros espacios intercostales posteriores, ¿sí? Del espacio posterior 4 al 11, la aorta torácica. Y obviamente a nivel subcostal, las subcostales de la aorta, ¿sí? Esa es la irrigación. Entonces, cuando ustedes, lo mismo, cuando van a estudiar o repasar su pleura costal, que va a estar abrazando, va a estar insertada en todo el espesor de la cara interna del tórax, es lo mismo. Por delante, ¿quién irrigará la pleura costal? Mamaria interna con sus 6 intercostales. Y en la parte lateral, ya vieron, primera, segunda y tercera que tiene diferente origen, el resto aorta. Atrás, las 3 primeras del intercostal superior y luego el resto aorta. ¿Quién es la arteria que más irrigación, más intercostales da? La aorta. ¿De acuerdo? Pero en la porción posterior sobre todo. Y en la porción anterior, mamaria interna. ¿Quién era la mamaria interna? La primera rama. Y la no es la única, pero es la primera rama que nace y sale hacia abajo de la subclavia. Y es la que acompaña a nuestro nervio frénico. Y a propósito de eso, a nivel, pasamos a la pleura mediastínica y su irrigación, ya que estamos hablando de mamaria interna, porque justamente, ¿dónde puse el micrófono? Aquí. Por acá, ¿no? Ahí está. En vez de perder los papeles, pero los plumones. Acá tenemos la arteria entonces, miren, mamaria interna. Y miren ustedes, cuando mamaria interna va descendiendo, acompañando el frénico, ¿qué ramas va a dar? Aquí va a dar ramas ¿qué? Igualita al nervio, pericárdicas. De hecho, estas arterias se llaman, vamos a poner el nombre porque sí son importantes, hablamos por acá, son las arterias pericárdico-frénicas. Arterias pericárdico-frénicas. Son varias para el pericardio, ¿verdad? Y obviamente también para el diafragma. ¿Qué más? Ya dijimos las 6 primeras intercostales que no las voy a dibujar porque no van en el dibujo. Ya este nivel mi mamaria interna se divide en 2. En una que desciende a la pared abdominal y en una que se va hacia la pleura parietal diafragmática y hacia el diafragma. ¿Cómo se llama esta que está aquí? Se llama arteria epigástrica superior. Epigástrica superior. ¿Cómo se llama la otra rama terminal que termina en el espesor de qué pleura? ¿Parietal qué? Diafragmática. Se llama arteria tóraco-frénica. También le llamamos arteria musculofrénica. ¿Me están siguiendo entonces? Mamaria interna entonces. Mamaria interna. Mamaria interna. ¿Rama de qué? Primera porción de subclavia, porción pre-escalera. Cuando desciende, ¿qué arterias va a dar? Pericárdico-frénicas. Para el pericardio, ¿y quién más? Pleura parietal mediastínica. Lo pongo ahí entonces.
Si yo pongo aquí irrigación de la pleura mediastínica, irrigación, ¿qué cosa voy a poner? Puedo poner en primer lugar a la misma mamaria interna. ¿Qué más? Las arterias pericárdico ¿qué? Frénica. Frénica, ¿de acuerdo? Esa es la pleura ¿qué? Parietal mediastínica, porque empieza a dar irrigación. Ya me pueden agregar ustedes, doctor, también al pericardio fibroso. ¿Se entiende lo que estamos dibujando? ¿Cómo termina finalmente la mamaria? Cuando llega casi al diafragma en dos arterias. Una que se va a la pared abdominal, que no nos interesa hoy, pero para que la conozcan, que se llama epigástrica superior, se va a la piel del abdomen, y la otra se llama musculofrénica o tóraco-frénica, que ¿a dónde se está yendo? Al diafragma, obviamente, ¿y a dónde más? Pleura parietal diafragmática. Y acá ponemos entonces irrigación, arteria, tóraco-frénica. O como le dijimos también, músculo frénica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, de esa manera, ¿qué cosa hemos delimitado? Hemos delimitado lo que corresponde a la inervación y a la irrigación de cada porción de la pleura parietal. Ahora vamos a poner aquí en la parte inferior, esto es más sencillo, la pleura visceral. La pleura visceral simplemente es una sola hoja, es la que se adosa ya propiamente en los pulmones y se adhiere a él y se introduce en las fisuras pulmonares que ahora vamos a hablar en breve. ¿Qué diferencias hay entre parietal y visceral, aparte del espesor, aparte de quién está afuera y quién está adentro? Es su inervación, y esto es importante porque aplica para corazón y en general para órganos. La forma en la que ustedes van a tener un compromiso, es decir, dolor específicamente, es cuando ustedes lesionan nervios de tipo somático. Entonces, la forma en la que ustedes van a generar dolor, el dolor a nivel torácico, es porque irrita ¿a quién? A la pleura parietal, con los diferentes nervios según lo que acabo de explicar. Sin embargo, la pleura visceral, si ustedes hacen un corte allí, no van a sentir dolor, porque la inervación en sí no es tanto de tipo somática, sino es una inervación de tipo vegetativo. Por lo tanto, la pleura visceral, que está adosada al pulmón, que cuando ustedes piensen que está adosado al órgano, piensen inervación de qué tipo, neurovegetativa o autonómica, ¿cierto? Entonces, si yo le meto un puñete al pulmón, ¿va a haber dolor? No. Si yo agarro una tijera y corto un pulmón, vamos a poner un ejemplo, obviamente eso no va a pasar, pero ¿va a doler o no? No. ¿Cuál es la única forma para que una víscera tenga dolor? ¿Le quito qué cosa? Su oxígeno, o sea, ¿qué tapo? Su arteria. Por eso que es un infarto. Cuando una de las coronarias, que ya las conocen, coronaria derecha o coronaria izquierda, la descendente anterior, la circunfleja, etc., se tapa con un trombo. ¿Qué tiene el paciente? Angina de pecho, dolor. ¿Se entiende? Entonces el corazón no duele. Lo que duele es su falta de irrigación. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese dolor se extiende gracias a que justamente le quita a los de su compañero el oxígeno. Lo mismo pasa acá. La pleura parietal sí duele, porque es inervación somática. Acuérdense, dolor, temperatura, tacto y presión. ¿Se acuerdan de neuro o no? Dolor, temperatura, tacto, presión. Eso es esto. Todos esos nervios que hemos hablado acá. Pero cuando hablamos de pleura visceral, tenemos una inervación de tipo vegetativo. ¿Quiénes forman, digamos, la inervación vegetativa y por lo tanto se encargan de la inervación de la pleura visceral y también de paso a los pulmones? ¿Cómo se va a llamar? Ponemos aquí inervación. Se llama el plexo pulmonar. ¿Qué es el plexo pulmonar? Es el plexo neurovegetativo que va a estar formado por los dos grandes componentes del sistema vegetativo. ¿Cómo se llaman? El simpático y el parasimpático. Ya hasta ustedes lo conocen del ciclo pasado, ¿no? El simpático, ¿quién va a encargarse a nivel del tórax, a este nivel de la inervación simpática? ¿Cómo se llamaba esa estructura guinecita de ganglios? ¿Cómo se llamaba? La cadena simpática. Cadena simpática paravertebral. Para ser específicos, del nivel T1 al nivel de T4. Dije nivela, no nervios. Ahora me ponen del nervio T1 al T4. No, el nervio no, sino a nivel de estas vértebras, la cadena simpática respectiva. ¿Se entiende? Van a dar fibras que forman el plexo pulmonar. Y si hablo de inervación parasimpática, ¿de qué nervio estoy hablando? El favorito de ustedes, ¿cómo se llama? El favorito, ¿cómo se llama? El vago, el nervio vago.
tanto derecho como izquierdo. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿quién forma el plexo pulmonar, el plexo neurovegetativo pulmonar? Respuesta, la parte simpática, la cadena paravertebral simpática, de T1 a T4, y la parte parasimpática, el nervio vago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta allí? Listo. ¿Borro? ¿Puedo borrar acá? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya, borro. Ya, borro. Ya está. Ahora vamos a hacer rapidito. Vamos a hacer ahora lo que corresponde a las proyecciones. Algo que también es muy importante destacar en lo que es pleura, y en general también vamos a ver en el próximo capítulo cuando lleguemos a abdomen. Algunas estructuras se proyectan hacia la cavidad torácica o hacia ciertas estructuras óseas. Eso ustedes lo han estado viendo, por ejemplo, cuando hemos estado conversando del ángulo de Lewis, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ángulo de Lewis? Aquí, el ángulo entre el manubrio esternal y el cuerpo, ¿verdad? Ese famoso ángulo manubrio esternal de Lewis permite distinguir varias estructuras que lo vamos a ver en mediastino. Pero algo ya habíamos adelantado, ¿verdad? Ahí termina la aorta ascendente, comienza el callado, termina el callado, comienza la descendente. A ese nivel se bifurca la tráquea, ¿no? La carina traqueal es T4. Así como existen proyecciones para identificar ciertas estructuras. Otro ejemplo, si yo les pregunto, a ver, C4, ¿qué me dicen? C4. ¿Qué encontramos en C4? Borde superior del cartílago tiroides. C6, borde inferior del cartílago cricoides. O sea, la laringe está entre C4 y C6. ¿Qué encuentro a nivel de C4? La bifurcación de la carótida común, por ejemplo. C2, bóveda palatina. C3, hueso yoides. Hay que estudiar, ¿ah? Cuando el alumno mira hacia el piso, yo también he sido alumno por si acaso, ¿no? ¿Ya? Es porque no he estudiado. Tienen que repasar porque eso les vamos a preguntar y tienen que saber, cuando lleguen a medicina interna tienen que recordar los puntos. T4 es un punto anatómico vital para toda la vida. Aquí en T4 hemos dicho, termina la ascendente, comienza el callado, termina el callado y comienza la descendente. Bifurcación de la tráquea, carina traqueal. A ese nivel los brachiocefálicos se unen y ¿qué forman? La vena cava superior, etcétera, etcétera. Eso es como algunos ejemplos. Y en mediastino lo detallaremos. ¿Pero a qué voy con este comentario? Que también la pleura parietal se va a proyectar a nivel del tórax. Y eso es lo que voy a hacer en este gráfico y lo voy a resumir de la siguiente manera. Miren ustedes, vamos a dibujar acá. Pleura del lado derecho. Yo voy a tener los siguientes reparos o proyecciones de la pleura a nivel de la pared torácica. Señalo primero por aquí. Se ve con rojo. Por aquí. Número 1. Aquí estamos en la base del cuello. Base del cuello. ¿Cuánto dije? 2.5 centímetros de la clavícula. Entonces, primer punto de proyección, estamos en la pleura parietal del lado derecho, está donde, a nivel de la base del cuello, a 2.5 centímetros de ¿qué? De la clavícula. Eso se llamaba la cúpula. Siguiente punto está a este nivel. Siguiente punto lo encuentro a este nivel. 2. ¿Cómo se llama esta zona? Aquí estamos a nivel de la articulación externo-clavicular. Segundo punto de proyección de mi pleura parietal, ¿a qué nivel estoy? A nivel de la articulación externo-clavicular. Tercer punto, dibujarlo esto es un poquito más así. Ahí. Tercer punto, ahí viene la pregunta examen. Y lo acabo de decir. Este de acá. A nivel del ángulo de Lewis. ¿Qué nivel de vértebra? T4. Entonces, cuando yo les pregunte, aparte de las que ya mencioné, ¿qué otra estructura identificamos a nivel de T4? Las pleuras parietales mediastínicas. Es decir, que a nivel de T4 están casi en contacto las dos pleuras parietales que mediastínicas. No se olviden de esto, son datos como acá, ¿no? Pleura apical, irrigación, tiroidea inferior, ¿cierto? No es ni glándula, no es víscera, ¿qué es? Membrana. Podrían preguntar qué estructura membranosa irriga la tiroidea inferior. Pucha, membrana tiroidea van a poner, no pues. Pleura apical, ¿de acuerdo? Acá igual. Entonces, a nivel de T4 también podemos decir de que es el lugar en el que las pleuras mediastínicas casi están en
contacto. Siguiente punto. Lo voy por acá. No, a este nivel, aquí. Punto número 4. Aquí estamos a nivel de del cuarto cartílago costal. En este caso, derecho. Aquí. 5. Aquí estamos a nivel de la articulación sifo-esternal, que es aproximadamente a nivel de T9. ¿Ok? Miren las proyecciones que tenemos. Luego me voy a este punto. Punto número 4, 5, 6. Aquí estamos a nivel de la línea medio clavicular, a nivel de T9, perdón, T7. Aquí es T7. Recuerden que esto es así, no voy a dibujarlo como es. Entonces, así. ¿Ok? Ahora sí. Entonces yo pongo acá, y le pongo su flechita a nivel de T7. Siguiente punto, aquí. 7. Aquí estamos a nivel de la línea axilar media, a nivel de T9, casi al mismo nivel. Y luego me voy a proyectar hacia atrás. Esto sube así. Me localizo a este nivel, punto número 8, que es la línea escapular a nivel de la apófisis transversa de T12. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos delimitado aquí? Hemos delimitado las proyecciones que tiene la pleura parietal del lado derecho. Vamos ahora con la del lado izquierdo. El lado izquierdo lo tendría que dibujar yo así. ¿Ok? Obviamente es un gráfico, no me va a salir tan perfecto, pero claramente ustedes pueden ver que la pleura del lado izquierdo tiene una escotadura. Y esta escotadura es gracias a que a la silueta cardíaca. Recuerden ustedes que la cara izquierda del corazón le llamamos cara pulmonar, porque justamente toma contacto con la pleura y pulmón izquierdo. Entonces, aquí para que se les haga fácil, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 son exactamente los mismos. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo. Entonces, les van a preguntar, de las proyecciones de la pleura, ¿cuáles comparten la pleura derecha e izquierda? El punto 1, base del cuello, 2.5 centímetros de la clavícula. Punto 2, articulación externo-clavicular. Y punto 3, el ángulo de oiste 4. Aquí va a variar un poquito porque el punto 4, a este nivel, estamos a nivel del quinto cartílago costal. Y aquí un poquito más abajo estamos a nivel de la articulación, articulación, por el nombre correcto, condro costal, la quinta articulación. Aquí es cuarta, ¿ya? Aquí es cuarto cartílago costal y aquí es la quinta articulación condrocostal, en este caso izquierda. Y aquí abajo es muy parecido. Aquí tenemos número 6 a nivel de T9. Aquí ya no al medio, sino aquí a nivel de T7. Y luego yo proyecto así. Aquí era línea axilar media. Y a este nivel estamos 5, 6, 7, 8. Línea escapular a nivel de la apófisis transversa de T2. Porque usted dirá, doctor, pero es lo mismo que está diciendo acá, ¿no? Sí, pero la posición no es igual. Aquí se considera un punto medio entre dos, aquí solo son dos extremos, y lo que sí es exactamente igual es la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos delimitado en la pizarra son las proyecciones que tiene la pleura parietal a nivel del cuerpo. ¿Preguntas? Bien. Vamos a borrar allá, último gráfico, y nos ponemos a ver los pulmoncitos. ¿Puedo borrar acá? Disculpe, ¿qué dice? ¿Dónde? Quería pericardio. Pericárdico frénico. ¿Puedo borrar? Dime. ¿Acá? Dime, acá.
Toracofrénica. Arteria toracofrénica. Listo, borramos. Bien, si hemos entendido entonces ahora lo que es la pleura parietal y visceral, vamos a hacer rápidamente lo que corresponde a los pulmones. De los pulmones, lo primero que tenemos que indicar, evidentemente ya sabemos que son dos, ¿no? Sería una pregunta tonta. Son órganos o estructuras macizas. Recuerden ustedes que en anatomía hablamos de órganos macizos y órganos huecos. Ejemplo de órgano hueco, el estómago, los intestinos, ¿cierto? Órganos macizos, el hígado, el vaso, pulmones. Vamos a tener diferencias entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y ese es el cuadrito que voy a hacer aquí. Entonces vamos a poner acá pulmones. Entonces yo voy a tener acá el pulmón derecho. Y acá vamos a poner al pulmón izquierdo. ¿Qué diferencia vamos a tener aparte del lado, no? Una vez pregunté y me dijeron uno a la derecha, otro a la izquierda. No, pues. ¿Qué otras diferencias tenemos importantes? Primero el peso. ¿Cuál pesa más? El derecho. Aproximadamente el derecho unos 600 gramos y el izquierdo aproximadamente 500 a 550 gramos. ¿Quién pesa más? El derecho. ¿Qué más? ¿Quién va a ser más ancho? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. El derecho. ¿Por qué? Porque han visto que en el lado izquierdo el corazón lo aplasta. Lo ponemos aquí, más ancho. Y aquí ponemos menos ancho. ¿Cuál será más largo? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado está comprimiendo hacia arriba el derecho, porque el derecho es más pequeño, o en todo caso está aplastado, y el izquierdo es más largo. Le ponemos aquí, menos largo, más largo. ¿Esto por qué? Por la silueta hepática. La silueta hepática. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? El hígado al lado derecho empuja el diafragma hacia arriba y hace que el pulmón derecho se aplaste un poco. ¿Qué más? El derecho va a presentar cisuras. Si yo dibujo aquí un pulmoncito chiquito, vamos a tener dos cisuras. Una cisura que tiene esta característica y otra que tiene esta característica. ¿Cómo se llama la cisura que está en rojo? Oblicuo. Cisura oblicua. Cisura oblicua. ¿Y cómo se llama la que está en azul? Horizontal. Cisura horizontal o transversa. ¿Ok? Cisura horizontal o transversa. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas cisuras tiene? Tiene dos cisuras. Ponemos aquí dos cisuras. ¿Cómo es el izquierdo? El izquierdo solo tiene una sola. La transversa. Le ponemos acá azulito, cisura horizontal o transversa. Y ponemos acá abajo una cisura. ¿Qué más? Otra diferencia. Las cisuras, ¿en cuántos lóbulos dividen mis pulmones? ¿El derecho en cuánto? 3. Lóbulo superior. Lóbulo medio. Lóbulo Inferior. listo. Entonces acá ponemos 3 lóbulos. 3 lóbulos. Y aquí 2 lóbulos. Y aquí también podemos agregar lo que han visto en la clase pasada y que vamos a ver si lo repasamos hoy también, que son los segmentos. Recuerden ustedes que nuestros bronquios, ¿cómo se dividían? A ver. Bronquios primarios. ¿Qué sigue? No, ¿qué sigue? Secundarios o lobares. ¿Qué sigue? Terciarios o segmentarios. Y esos segmentarios van a seguir avanzando, convirtiéndose en los bronquiolos terminales hasta la numeración número 16. Se pregunta examen. Desde las fosas nasales hasta la segmentación 16, eso se llama zona de conducción, pasaje de aire. De la zona 17 a 19, bronquiolos respiratorios, es la zona de transición. Y del 20 al 23, donde están los sacos alveolares, conductos alveolares y los alvéolos. Espero no estar hablando chino, esa es la clase pasada, tienen que estudiar, chicos. Todo lo que he dicho, ¿qué cosa es? La vía respiratoria.
¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de segmentación, ustedes han visto que los bronquiolos terciarios o segmentarios, que son los que han hecho apical, posterior, ¿eso se acuerdan? ¿Cuántos son en el derecho? 2. 10. 10. 10 bronquios o bronquios segmentarios. ¿Y cuántos son acá? 10. 8. O sea, son 10, pero son 8 porque 2 se fusionaron. En el lóbulo superior, el ápico posterior, y aquí el medial anterior basal, ¿cierto? 1 más 2 y el 7 más 8, ¿se acuerdan? ¿Cuántos son aquí? 8. 8. 8. ¿Listo? Entonces, así de sencillo son las diferencias que tiene entonces nuestro pulmón. Órganos macizos, son uno derecho e izquierdo, cubiertos por la pleura visceral. Lo que hemos graficado ahí es la parietal. ¿Qué más? ¿Cuál pesa más? El derecho es más ancho y menos largo. El izquierdo pesa menos, es menos ancho pero más largo. ¿Quién comprime al derecho? El hígado hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuántas cisuras el derecho? 2, horizontal y oblicua, por lo tanto 3 lóbulos. Por lo tanto, en el izquierdo hay 1, entonces 2 lóbulos. Entonces son 2 cisuras, 3 lóbulos en el derecho, 1 cisura, 2 lóbulos en el izquierdo. ¿Cuántos segmentos bronquiales terciarios del derecho? 10. ¿Cuántos en el? Y si yo digo arteria pulmonar, como ustedes saben que la arteria pulmonar, que ya la han conocido en el corazón, tiene una rama derecha para el pulmón derecho y una rama izquierda para el pulmón izquierdo. Si yo quiero decir cuántas ramas tiene la pulmonar del lado derecho, ¿cuántas serían? Si son 3 lóbulos, ¿cuántas serán? 3. Yo pongo acá 3 ramas pulmonares derechas. ¿Y cuántas van a ser acá? 2 ramas pulmonares. Hablamos de la arteria pulmonar. ¿Se entendió? Y así podemos seguir sacando, pero estos son los más importantes. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro? Listo. Último gráfico respecto al ilio y nos pasamos a ver el preparado. ¿Estamos de tiempo? Estamos bien. Voy a borrar esto. Borro. Cuando ustedes estudian los pulmones y en general cualquier estructura, van a encontrar 2 términos en la nomenclatura. Uno se llama ilio y el otro se llama pedículo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice qué es ilio y qué es pedículo? ¿Qué es el ilio? ¿Cuál? No, ¿qué cosa es ilio? ¿Y qué cosa es el pedículo? El ilio es el espacio por donde ingresan las estructuras vasculonerviosas, o sea, es la entrada a las estructuras vasculonerviosas. Eso se llama ilio. Habrá ilio hepático, ilio pulmonar, en fin, pensemos en otra estructura por allí. No se me ocurre ahora otra, pero por poner un ejemplo, ilio hepático, ¿se entiende? Entonces, el ilio es el espacio. ¿Y qué cosa es el pedículo? El componente. Entonces, el pedículo son las estructuras que ingresan al ilio, ¿se entiende? O sea, arterias, venas, nervios, vasos linfáticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me interesa que ustedes recuerden? La forma que tienen los ilios en cada pulmón es diferente. Y ahí tienen ustedes para agregar otra diferencia más al cuadro que tienen a la derecha. Vamos con el pulmón del pulmón. Acepto donación, ¿no? Acepto donación, ¿no? Ya, pulmón derecho. Miren cómo es la forma que tiene el ilio pulmonar derecho. Si yo miro desde adentro la cara medial del ilio, ahora vamos a ver en el preparado, tiene esta forma. Se dice que tiene la forma de una coma. Sin embargo, el del lado izquierdo, vamos a hacerlo más grande esto porque quiero dibujar, vamos a hacerlo más grande. Repito, tiene la forma como de una coma. Sin embargo, el izquierdo tiene la forma como una raqueta, ¿okay? Como una raqueta. Entonces ahí tenemos otra diferencia.
el ilio pulmonar derecho, es decir, donde van a ingresar los vasos, ¿qué forma tiene? En el derecho forma de coma, en el izquierdo como una raqueta. Y ahora vamos a ver cómo es la disposición de los pedículos, o sea, las estructuras que van a ingresar al ilio, ¿se entiende? ¿Qué es lo primero que tiene que ingresar al ilio? No, la arteria no. ¿Qué ingresa primero? Los bronquios. Recuerden ustedes que vamos a hablar de la unidad funcional del pulmón. Y aquí entramos un poco a su función. ¿Cuál es la función que tiene el pulmón? El intercambio gaseoso, ¿cierto? La arteria pulmonar, que a pesar de ser arteria, ¿qué sangre está llevando? Desoxigenada de la aurícula, en este caso del ventrículo derecho, que llegó por las cavas a la aurícula derecha, ¿cierto? Esa sangre tiene que ingresar por las arterias pulmonares, ¿verdad? Y luego tiene que oxigenarse a nivel del alveolo. Pero para llegar al alveolo, ¿qué tengo que pasar primero? Por toda la vía respiratoria. ¿Qué tengo que dibujar en primer lugar aquí? Lo que ingresa hacia el ilio. Hacia la parte más posterior, miren aquí. ¿Cómo se llama esto? Este es el bronquio derecho. Bronquio lobar sería en este caso. Derecho. ¿Ok? Entonces, ahí tengo el bronquio. ¿Qué más? En el lado derecho, por delante del bronquio, ¿sí? ¿A quién voy a encontrar? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con el color para que el rojo sea arteria, ya que el negro está pintando. Voy a volver a dibujarlo. Con negrito hago el bronquio, ¿ya? Ahí está. Bronquio derecho. Por delante, ¿qué cosa voy a encontrar? Y miren el color, ¿no? ¿Qué cosa sería esto? Arteria pulmonar. ¿Cómo está entrando la arteria? Delante del bronquio derecho. ¿Qué más sigue del pedículo? Acuérdense que yo tengo arterias, venas, nervios, linfáticos y bronquio. Bronquio ya está. La arteria ya está. ¿Qué sigue? La vena. ¿Cuántas venas pulmonares tenemos? 2 a cada lado. Obviamente todos los capilares venosos pulmonares en sentido contrario, ¿no? Van regresando y se convierten en las venas pulmonares, y a pesar de ser venas ya recogen la sangre oxigenada, que ¿a dónde va a drenar? A la aurícula izquierda. ¿Cómo se posiciona? Una debajo, aquí. Esta, ¿cómo se llama? Esta es la vena pulmonar superior, debajo de la arteria. Y un poquito a este nivel, esta es la otra, la vena pulmonar inferior, derecha. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo se encuentra distribuido el pedículo derecho? El bronquio es más posterior, la arteria está delante y las venas pulmonares están debajo, la superior arriba obviamente y la inferior abajo. ¿Cómo es en el lado izquierdo? Nuevamente me posiciono mi bronquio, mira. ¿Esto qué es? Bronquio izquierdo, ¿no? Con rojito me he hecho, ¿no? ¿Este qué es? El bronquio izquierdo. Bronquio izquierdo. Ahora miren, ¿dónde va a estar la arteria? Arriba. Por aquí va a entrar, ¿eh? Ahí está. Nombre, arteria pulmonar izquierda. ¿Dónde va a estar la vena pulmonar superior? Delante del bronquio. ¿Este cuál es? Vena pulmonar superior izquierda. Y la inferior debajo del bronquio. ¿Se entendió? Esto es bien importante porque tienen que reconocer ustedes inferior las diferencias. Primero, la forma del hilo derecho, coma, o en forma de gota le dicen algo. La izquierda, forma de raqueta. ¿Cómo se posicionan en el lado derecho? El bronquio es lo primerito, detrás, posterior. Delante, la arteria. Debajo, vena pulmonar superior. Y más abajo, ya debajo del bronquio, la vena pulmonar inferior. ¿Y cómo es en el lado izquierdo? Nuevamente, bronquio hacia atrás. Acuérdense que esto es posterior, esto es anterior, esto es izquierdo, acuérdense izquierdo. Bronquio atrás. ¿Dónde está la arteria? Arriba. Aquí estaba. Delante.
Aquí está, arriba. Bronquio pulmonar superior, ¿dónde está? Delante del bronquio. El eje es el bronquio, para que se acuerden. ¿Y dónde está la inferior? Debajo. ¿Se entendió? Bien. Vamos a ir ahora al preparado. Si no hay preguntas, vamos por acá. A ver, permítanme, voy a ponerme en medio de ustedes. Vamos a ver qué nos han dado. A ver, permítanme esta sillita, ¿cómo se parece el lado, por favor? ¿Alguna pregunta, dudas? Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Cuidado con tu tablet, no voy a mojar. Ok, miren ustedes, acá tenemos algunos. Está con corazón todavía. Pasen un poco. Esto vamos a ponerlo. Cuidado. Y cajita. Está 50. No, no agarres porque está lleno de formol. Ok, a ver, miren ustedes. Acá tenemos entonces. ¿Cómo estamos de hora? Ok, entonces los siguientes 20 minutos es suficiente. Solo para recordar, miren ustedes, está bonito. Tenemos acá con todo el laringe. ¿Ah? ¿Esto qué es? El esófago. Esto va detrás. Así. ¿Qué nivel de vértebra estaríamos a este nivel? C4. A este nivel, C6. Entonces tengo aquí primero a mi tráquea, que inicia de C6 hasta T4. O sea, a este nivel, la llamada carina traqueal T4. No se olviden entonces acá también que cómo era la mnemotecnia para acordarnos de los bronquios troncos, los bronquios primarios. La mano así, ¿no? ¿Les han dicho o no? No. Ya, la mano así, miren, así, ¿eh? Entonces, ¿cómo es mi bronquio derecho? Corto, recto, vertical y ancho o grueso, ¿no? Es vertical. ¿Cómo es el izquierdo? Largo, horizontal, ¿verdad? Y delgado. Largo, horizontal y delgado. Nuevamente, bronquio, estos son los bronquios primarios. Estamos hablando, perdón, de estos de acá, ¿no? Estamos hablando de estos. Bronquio primario o bronquiotronco. ¿Cómo es el derecho? Corto, ancho, vertical. ¿Cómo es el izquierdo? Largo, horizontal y delgado. ¿Listo? Y cuando ustedes invierten, son los troncos venosos brachiocefálicos y lo ponen para la derecha. Tronco venoso brachiocefálico derecho, ancho, corto y vertical. Tronco venoso brachiocefálico izquierdo, vena innominada, ancho, horizontal y largo. ¿Ok? Entonces, esto de la manito les va a ayudar. Bronquios primarios, troncos venosos brachiocefálicos. ¿Listo? ¿Qué más? Acá tenemos entonces, miren, este es el pulmón derecho. Esto es más o menos el color que tiene en el vivo, es un color más o menos azulado. En los seres los recién nacidos, incluso en la etapa fetal, tiene un color más bien rosadito, ¿no? Me olvidaba decirles que más o menos, bueno, el peso ya lo dijimos, es 600 gramos en promedio, 500 a 550 el izquierdo. Tiene un diámetro vertical que va más o menos entre 25 a 26 centímetros. Un diámetro transverso de aproximadamente 8 a 10 centímetros y una base que mide 10 centímetros en el derecho y aproximadamente 7 a 8 centímetros en el izquierdo. ¿Qué más? El pulmón va a tener tres caras. La primera cara, que es el derecho, es esta que está aquí. La cara externa, también llamada cara costal. Esta es la cara costal, que no toma contacto directo con las costillas. Se llama así por la cercanía. Aquí está la pleura. ¿Esto ve? Esta es la pleura. ¿Ve? Ahí está. ¿Qué pleura es? Pleura visceral. Esta es la pleura visceral. ¿Quién la inerva esta pleura? El plexo pulmonar, nervio vago derecho izquierdo y la cadena simpática paravertebral, ¿cierto? Ok. Entonces, pleura visceral, cara, decíamos, costal. ¿Qué más? Tiene una cara medial, también llamada cara mediastínica, muy parecida a la pleura. Y tenemos una cara inferior, que es esta, ¿no? Acá también la tenemos, que es la cara inferior o cara diafragmática, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede, aquí, cara inferior o diafragmática. Son las tres caras, ¿no? El corazón tenía tres también, ¿se acuerda? Anterior o externo costal, ¿verdad? Izquierdo pulmonar, y esa es justamente la que toma contacto aquí, sobre todo con los segmentos, ¿qué? Pregunta examen, lingulares. Los segmentos lingulares, que eran el número 4 y 5, ¿se acuerdan del lóbulo superior izquierdo? Son los que toman contacto con la silueta cardíaca. Esa es pregunta examen, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuántas cisuras tenía nuestro pulmón derecho? 2. Aquí tenemos la cisura oblicua y la cisura transversa horizontal. Y aquí solamente tenemos la cisura horizontal. ¿Cuántos lóbulos tiene entonces mi pulmón derecho? 3. Ahí están los 3. Superior, medio e inferior. Se dice que normalmente el lóbulo superior, sobre todo del pulmón derecho, es el que más ventilado está. Tiene mayor flujo de aire que de flujo de sangre. Por eso es que la famosa enfermedad en la que somos campeones del mundo, la tuberculosis,
¿Dónde se asienta sobre todo el bacilo de Koch? En la zona apical. ¿De acuerdo? Sin embargo, las bases, la base es donde más irrigación, más flujo en diástole tiene que ventilación. Y eso es importante porque nosotros, por ejemplo, en la UCI cardíaca ponemos un catéter que se llama catéter de arteria pulmonar. Ingresamos con un catéter central, entramos por cava, o sea, por yugular o subclavia, cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, me meto a la pulmonar, ¿verdad? Y sigo avanzando, avanzando, avanzando y me meto a un capilar pulmonar. ¿Y a dónde tengo que llegar? Hacia la parte más distal. ¿Por qué? Porque estoy en vaso, quiero medirlo, quiero ver las presiones en la zona donde haya mejor flujo de sangre y por lo tanto más componente gaseoso, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde me tengo que dirigir? Hacia la zona basal. Es lo que llamamos las zonas de West. Seguro lo van a ver en fisiología. La zona 1, la zona 2 y la zona 3 de West con W. ¿Ok? Entonces, eso es importante entender. Ustedes les pueden poner un caso clínico de un paciente que tiene, por ejemplo, infección por tuberculosis. ¿A qué lóbulo irá preferentemente al superior? ¿Por qué? Porque es más ventilado. ¿Listo? ¿Qué más? El izquierdo, claramente, bueno, como acá no se puede distinguir, vamos a ver acá. Este que está un poquito, ¿no? Acá lo mismo, esto está con laringe, ¿no? Acá está la membrana tráqueo-esofágica, ¿verdad? Miren ustedes, ya está casi desprendido. Recuerden que el esófago siempre se encuentra hacia la izquierda, por lo tanto acá se forma un surco. Si yo les pinto acá, ¿cómo se llama este surco? Surco tráqueo-esofágico. ¿Y cuál es el contenido de este surco en el lado izquierdo? El nervio laringio recurrente izquierdo. Recuerden que el laringio recurrente asciende después de hacerle un asa. ¿A quién le hace el asa el laringio recurrente en el lado izquierdo? Al callado de la aorta. Y en el lado derecho, a la arteria subclavia, ¿no? Entonces ahí les van a preguntar, ¿qué laringio recurrente es más largo, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. ¿Cuál de los dos está en el tórax, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. ¿Cuál estará en el mediastino superior, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. Así tienen que estudiar. Así como hemos hecho las diferencias aquí de los pulmones, igualito con los laringios recurrentes. Bien, y acá tienen ustedes la distribución del hilio, ¿no? Miren, acá tienen el hilio. ¿Cómo dijimos que era en el lado derecho? Plageen la pizarra si quieren. ¿Cómo era la derecha? ¿No? Tenemos el bronquio atrás, ¿no? Ahí tienen el bronquio. ¿Cómo era el derecho? Teníamos al bronquio. ¿Y quién teníamos adelante? Ahí está. ¿Qué estoy agarrando allí? Vamos a pintarla. Esta es la arteria pulmonar, ¿no? Obviamente la arteria pulmonar tiene que tener la misma distribución que tiene los bronquios. Es decir, cuando los segmentos van avanzando, ya ustedes conocen, ¿no? A ver, vamos a ver si los podemos ver algunos aquí. Ahí tiene la arteria. Vamos a ver un ratito. Aquí el lóbulo inferior no está muy bien disecado, pero vamos a ver. Aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, acá tengo. A ver, ¿cómo se llamaba este? Vamos a poner el más alto acá. A ver, ¿nombre? Apical. Repasando, ya este lo tienen que haber hecho, ¿eh? Ya. Aquí el de atrás. Espérate, ¿dónde está el posterior? Acá, este es. Posterior. De aquí adelante. Anterior, que está medio roto, ¿no? Ahí está. El superior, ¿no? Apical, posterior, anterior. Entonces, la arteria tiene que hacer lo mismo. No se va a llamar pues apical, pues, pero tiene que seguir el trayecto. Recuerden que estos segmentos, ¿hasta qué división se van a dividir? Hasta el segmento número 16. Todo eso es bronquiolos terminales. O sea que los segmentarios siguen ramificándose, se convierten en bronquiolos terminales hasta la división 16. ¿Qué dije después? De la 17 a la 19, ¿cómo se llama? La zona de transición, bronquiolos respiratorios. Y luego del 19 al 20, o del 20 al 23 ya son los sacos alveolares, conducto alveolar y el alveolito, ¿sí? Acá tienen ustedes la arteria adelante. Este es el lateral. Atrás el medial ya no se ve. Y aquí tienen los segmentos de la parte inferior, ¿no? Vamos a ponerlos a ver, los de abajo. El más postero superior es el ápico basal o basal del lóbulo inferior. Mire. Este es el medio basal. Este es el medio basal. Laterobasal. Y siempre encontramos un pantaloncito abajo. Acá encontramos un pantaloncito. Ahí está atrás, miren. Abro acá. Ahí hay un pantalón, ¿ve? Ahí está el pantalón. Son dos, ¿no? Lateral. Este es lateral. Perdón, acá. Lateral. Y este es post. Hay que disecarlo bien, está al fondo.
jalar acá. Jalar acá y el posterior está atrás. Posterior. Entonces, jalo acá, el rojito es el posterior. Entonces, lo mismo, la arteria tendrá que seguir dividiéndose siguiendo el trayecto de los segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, el hilo derecho entonces, ¿qué forma tenía? De coma. Coma. Tengo al bronquio hacia atrás, adelante, ¿quién está? La arteria, ¿no? Y las venas, bueno, que aquí ya no las vemos bien. A ver, acá tiene corazoncito, acá de repente podemos distinguir un poquito mejor. Vamos a ver, esto es así. Aquí tienen el corazón, ya la aorta que no les voy a presentar, que ya la conocen. Miren ustedes, y acá yo tengo esto, ¿no? Acá yo tengo esto, ¿no? Miren ustedes, acá está la arteria pulmonar. Recuerden ustedes, otra cosa importante también es que la arteria pulmonar, ¿a quién está cabalgando? Al bronquio izquierdo, no se olviden. ¿Y quién cabalga al bronquio derecho? La vena ácigos mayor. Eso también es pregunta examen, olvidé de dibujarlo, pero lo mencionamos acá. La vena ácigos mayor, que es la vena que drena la pared torácica. ¿No han hecho ácigos todavía? No. A ver si de repente mañana lo dibujamos por ahí después del grupo de morfo de mañana. La vena ácigos mayor hace callado al bronquio derecho y al bronquio izquierdo le hace callado, el mismo callado de la aorta y también el tronco de la arteria pulmonar. Acá está el tronco de la arteria pulmonar. Miren que entre el tronco, esto que está pintado en verde, ¿quién me dice cómo se llama? Entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta yo encuentro esto. ¿Cómo se llama? ¿Ve? Pregunta examen. ¿Nombre? Que a veces sale con la rama izquierda, ¿no? Esta es la arteria pulmonar izquierda. Y acá yo tengo la arteria, bueno, ya pasó mejor vida a la derecha, ¿no? Ya la rompieron. Pero ahí está a la izquierda, alfiler en verde. ¿Y qué cosa estoy cogiendo con el alfiler celestito? ¿Cómo se llama ese ligamento que en la etapa fetal era un conducto, un ductus? ¿Cómo se llama esto? Ligamento arterioso. Ligamento, está pintado en verde, mire, creo que venía en el examen, ¿no? Ligamento arterioso. ¿Qué cosa es eso? El rezago embrionario del conducto arterioso. En el feto esto estaba abierto, era una comunicación. Recuerden la circulación fetal. Aquí se ve como ligamento arterioso. ¿Ok? Y a este nivel yo debería encontrar... Lo que pasa es que las venas pulmonares estarían para disecar todavía. Esto es parte de la pleura parietal, miren, pleura parietal. Y lo que quería ver eran las venas pulmonares, pero aquí ya no las podemos distinguir. ¿Ya? Igual acá el pedículo pulmonar o el hilio pulmonar izquierdo, ¿no? Aquí como era la posición, tiene forma de raqueta, ¿verdad? ¿Cuál era la posición? Aquí está mi bronquio. ¿Dónde estaría la arteria ingresando? Que aquí ya está cortada. Aquí arriba, ¿verdad? La vena pulmonar superior delante y la otra debajo. Y aquí que ya han visto, ¿no? ¿Quién está delante? Pintada en azul porque ya sangre no oxigenada. La arteria, ¿no? ¿Dónde estaría la vena pulmonar superior? Debajo, ¿no? Y la inferior debajo del bronquio. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Listo. Te voy a sacar esto de acá. Voy a sacar esto de acá. El plexo pulmonar, habíamos dicho que se encarga de la inervación de la pleura visceral, pero también se encarga de la inervación del pulmón como tal. Como dijimos, es una inervación de tipo neurovegetativa. Pero ¿dónde creen que principalmente se va a dar la función de tipo simpático-parasimpático en los pulmones? ¿Dónde creen? ¿En qué parte de todo el sistema respiratorio que hemos conversado ahora? En los bronquios y bronquiolos. ¿Quién tiene asma de acá? ¿Quién es asmático? ¿No es asmático? Entonces, has usado inhaladores, ¿cierto? El salbutamol, por ejemplo. ¿Qué es el salbutamol? Si te quiero preguntar así, tú eres médico, ¿no? ¿Qué es el salbutamol? ¿Cómo le llamarías? No, claro, es un inhalador, sí, pero ¿qué función tiene este inhalador? Es un broncodilatador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el salbutamol es un agonista del sistema que hace que el bronquio se dilate. ¿Cuál es el sistema de los dos, del simpático y parasimpático, que hace que el bronquio se dilate? El simpático. Les pregunto examen. Por eso que el salbutamol es un beta-2 agonista, eso van a ver en fármacos. El sistema simpático tiene receptores alfa y beta, ¿no? Algo ya saben de eso. Los betas son beta-1, beta-2, beta-3. Los beta-2 predominan en los bronquios. Entonces, cuando yo tengo una estimulación del simpático, el bronquio se va a dilatar. Y eso es el salbutamol, el salmeterol, ¿verdad? Son fármacos beta-2 agonistas. Entonces, el paciente se echa los puff y estás haciendo agonismo simpático. Cuando lleguen a fármacos se van a acordar de eso, van a hablar de agonismo y antagonismo. Entonces, ¿qué hace el simpático? En el plexo pulmonar, a nivel bronquial, ¿qué hace el simpático? Broncodilatador.
Entonces, ¿qué hará el parasimpático? Lo contrario. El parasimpático es un broncoconstrictor. ¿De acuerdo? Por eso que utilizamos otro inhalador que se llama el bromuro de hipatropio, por ejemplo. El bromuro de hipatropio lo que hace es antagoniza al parasimpático. Recuerden ustedes que ¿cuál es el neurotransmisor del parasimpático? La acetilcolina. Por eso es que el bromuro de hipatropio es un anticolinérgico, porque lo que hace es antagoniza la acción de la acetilcolina colinérgico. ¿Se entiende? O sea, fármaco se entiende en anato y obviamente fisio. Eso es respecto a los bronquios. Les pueden poner un caso clínico y ustedes tienen que decir qué función. Repito, el sistema simpático produce broncodilatación. El parasimpático lo contrario, ¿no? Broncoconstricción. Y a nivel de las glándulas de secreción, porque evidentemente aquí vamos a tener mucha mucosa, recuerden que todo el tracto respiratorio está revestido de mucosa y moco, ¿no? Cuando nos resfriamos, una bronquitis aguda, tosemos y botamos secreción. ¿Quién incrementa la secreción, el simpático o el parasimpático? El parasimpático, eso ya lo saben del ciclo pasado, ¿ah? Parasimpático incrementaba secreciones, ¿se acuerdan de las glándulas salivales? ¿Se acuerdan del lácrimo muconasal? ¿Se acuerdan del salival superior? No se acuerdan. Del lácrimo muconasal. Ya, ¿esos qué son? Núcleos parasimpáticos, ¿se acuerdan? Acuérdense que ¿cuál es la única sustancia, la única secreción que no es estimulada por el parasimpático? El sudor, muy bien, el sudor. Es lo único estímulo simpático. Pero el resto es parasimpático. Secreción de moco parasimpático, en el caso del tracto respiratorio. ¿El simpático qué hará? Disminución de la secreción de moco, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo dos estímulos a nivel broncopulmonar si quieren. El estímulo broncodilatador, que es simpático. Entonces el simpático ¿qué hace? Dilata los bronquios y disminuye secreción. ¿Qué hace el parasimpático? Contrae el bronquio y aumenta la secreción. Entonces ya saben que en un cuadro de broncoespasmo, ¿qué efecto está predominando? El parasimpático, pues, porque hay mucho moco y bronquio cerrado. ¿Se entiende? Entonces a nadie se le va a ocurrir darle pues un agonista parasimpático, un asmático, lo matas, ¿no? ¿Se entendió? Y no se olviden que, como les mencioné, para que una víscera, porque eso ya ha venido antes, lo hemos preguntado, para que exista dolor torácico de causa pulmonar, ¿qué tendría que haber? Tendría que haber una obstrucción de su irrigación, o sea, por ejemplo, una embolia pulmonar, ¿no? Que es tan frecuente. Les pueden poner allí paciente mujer de 70 años, postrada en cama, que tiene enfermedad venosa periférica, ¿no? En las venas, varices, y que de pronto desarrolla disnea, es decir, dificultad respiratoria, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y empieza dolor torácico y disnea súbito. Diagnóstico más probable, tromboembolia pulmonar. Esa pregunta está de residentado médico, ¿eh? Así es, así, esa pregunta tan tonta preguntan a ese residentado médico y aún así se equivocan. ¿Qué pasó allí? Que un trombito del sistema venoso de las piernas, si ustedes saben el drenaje venoso, sube por las venas ilíacas, ¿no? De la femoral, poplitea, lo que fuera, ilíacas, cava inferior, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón, ¡pum! Se tapó una de las ramas pulmonares. ¿Y eso qué va a generar? Dolor. ¿Qué va a generar? Falta de aire, porque generas un infarto pulmonar. Lo mismo que pasa en el corazón, pero a nivel pulmonar. ¿Se entiende? Entonces, última, para ir terminando. ¿Qué hace entonces el sistema parasimpático en cuanto al plexo pulmonar se refiere? ¿Qué hace el parasimpático? Aumenta secreción y broncoconstricción. ¿Qué hace el simpático? Dilata el bronquio, disminuye secreción. Y no se olviden que los vagos son los que predominan acá. Por eso al vago le llamamos neumogástrico, neumopulmonar. Entonces el vago es el que está dando el estímulo de tipo parasimpático. Recuerden que el verdadero nombre del vago es cardio-reno-neumoentérico. Cardio-reno-neumoentérico. Ahí se acuerdan todo lo que inerva. Y no olvidarse, porque les van a preguntar, y ya no lo puse allí, ¿cómo pasan los nervios? Los frénicos pasan por delante del pedículo y los vagos pasan por detrás. Pregunta de examen. Recuerden que siempre decimos que el esófago está mal acompañado, ¿no? Porque está acompañado de dos vagos, derecho e izquierdo, que cuando atraviesan el diafragma junto del orificio de qué nivel de vértebra, T10, ahí cambian de posición, ¿se acuerdan? El derecho se hace posterior y el izquierdo anterior, pero aquí son derecho e izquierdo. Esos dos vagos pasan detrás del pedículo, ahí pueden dibujar si quieren su vago, lo ponen atrás, perdón. Y los frénicos pasan por delante. ¿Qué más? Para terminar, ¿qué tipo de irrigación tienen los pulmones? En realidad lo más importante. Tipo de irrigación que tienen los pulmones. De dos tipos, ¿no? La irrigación nutricia, o sea, aquella que le va a dar el alimento, el sustento, el oxígeno a nuestros pulmones,
para que funcionen adecuadamente, que son las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales. ¿Cuántas bronquiales tenemos? Tenemos 3. Arteria bronquial derecha es una sola y son 2 bronquiales izquierdas. ¿Rama de quién? De la aorta torácica. Pregunta de examen. Si la arteria bronquial derecha no nace de la aorta, ¿de dónde nace? ¿Quién me dice? Le pongo nota alta a quien me conteste esa pregunta. No vale plagiar, ¿ah? ¿Qué parte? No, tiene que ser específico. Entonces en medicina ya. ¿Y la mamaria? Eso. Tercera, pero falta, el apellido. Tercera intercostal posterior. Ya, vale, porque siquiera lo dijo. Ahora me has pedido al final. Tercera intercostal posterior derecha. Claro, si es que no sale de la aorta. Eso se llama irrigación nutricia, ¿de acuerdo? Y la otra se llama irrigación funcional. Así les vamos a preguntar, así tienen que saberlo, no solamente para el examen. ¿Qué es irrigación funcional? La que hace la hematosis. Entonces, ¿quién hace la irrigación funcional? La arteria pulmonar. Pero la arteria pulmonar no irriga el pulmón, ¿ah? Ahí se equivoca. La arteria pulmonar solo lleva la sangre hacia el alveolo, formando la unidad alveolo capilar, donde se da el intercambio de CO2 por oxígeno, ¿verdad? Que luego por las venas pulmonares llegarán a la aurícula izquierda y ya saben ustedes el recorrido. Entonces, irrigación nutricia, arterias bronquiales, las mismas que irrigaban a los bronquios. Derecha, si no nace de la aorta, de la tercera intercostal posterior derecha. Y las 2 izquierdas sí de la aorta. ¿De acuerdo? ¿Y las venas bronquiales dónde drenan? La vena bronquial derecha drena en la vena ácigos mayor. La vena ácigos mayor es una vena grande del tórax que cabalga el bronquio derecho y termina en la cava superior. O sea, todo va a la cava al final. Entonces, vena bronquial derecha, ¿dónde drena? Vena ácigos mayor. ¿Y dónde drenan las 2 venas bronquiales izquierdas? A la vena hemiácigos superior. ¿Ya? Hemiácigos superior. ¿Ok? Y la irrigación funcional, arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Que va a seguir todo el trayecto con todas las ramificaciones del pulmón. ¿Sí? ¿Preguntas? Estamos en una hora ya, ¿no? 4:20, creo que sí. ¿Preguntas? Nada. Ya, una lista por favor así rapidito antes que se vaya.